En 2017 se presenta una comisión de la DGCIM al sitio de trabajo en Fuerte Tiuna del primer teniente del ejército Luis Mogollón. Se lo terminan llevando detenido y es así como hasta el 15 de diciembre de aquel año 2017 es llevado a audiencia judicial. Luis Mogollón, como les digo, se desempeñaba como trabajador allí en el área de Fuerte Tiuna y termina siendo imputado por varios delitos, ¿no? No tanto lo importante en el caso de Luis Mogollón es, digamos, la magnitud de las acusaciones, sino la cantidad de tratos crueles, humanos, inhumanos y degradantes de los que ha sido objeto desde aquel momento. Hablamos de casi 4 años ya. Hoy trasladado o teniendo sitio de reclusión en lo que habitualmente conocemos nosotros como el Centro de Procesados de Ramo Verde. Y el teniente Luis Mogollón, para hacerle la historia corta a ustedes, ha decidido emprender una huelga de hambre, de la cual lleva varios días, entiendo, si no la ha levantado hasta ahora, y eso nos lo va a informar su madre, a quien tenemos en la línea telefónica, la señora Luris Velázquez, en un estado además de deterioro de salud que ya era preocupante por justamente todo el nivel de torturas al que había sido sometido en este sitio de reclusión. Tenemos a la señora Luris Velázquez con nosotros en la línea telefónica. Luris, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por atender nuestra invitación. Luris, ¿qué está pasando con su hijo, con el primer teniente del ejército, Luis Mogollón? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta huelga de hambre? ¿Qué reclama Luis a través de esta medida desesperada que sabemos que está comprometiendo su salud en los últimos días? Bueno, el director de Senapromil, por una situación donde mi hijo hace un reclamo en beneficio de todos los procesados, a él no le agradó la manera que le hizo el comentario y él decidió de manera arbitraria, literalmente, llevarlo a la celda de castigo, sin tomar en cuenta que mi hijo no está ni física ni psicológicamente preparado para estar en esa celda. De hecho, él tiene 4 años detenido y ninguno de todas las personas, de directores, de todos los componentes que han estado en esa cárcel habían tomado esa decisión porque siempre habían pensado en la condición de salud que tiene mi hijo. Son 22 patologías. Señora Luris Mogollón, quisiera por favor, nadie mejor que usted para decirnos que tiene todo el tiempo para hacerlo, señora Luris Mogollón. ¿Cuáles son esas 22 patologías? ¿Cómo está físicamente su hijo? ¿Cuál es el cuadro médico que tiene el primer teniente Mogollón Velázquez? Bueno, mi hijo, cuando fue lanzado en del Jeep, el día que hubo la fuga, lo lanzaron porque él no quiso participar en eso y él tuvo una fractura craneal. Después resultó que lo pasearon desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y resultó que tuvieron que hacerle 2 operaciones, o sea que no tiene los huesos craneales ni de la parte derecha ni de la parte izquierda. Estando en el proceso de esas 2 operaciones, sufre 2 infartos. Tanto así que todos los días cuando me daban el parte médico me decían que se lo encomendara a Dios. Yo pensé que mi hijo salía de ahí en silla de ruedas, parapléjico. ¿Qué no piensa una madre cuando tiene un hijo en esas condiciones? De hecho, sentía temor, no dormí hasta que mi hijo no reaccionó porque tenía que tomaran represalias contra él y lo terminaran de acabar. Eso es lo que yo pensé. Mi hijo, es más, pregúntenle a la doctora Mariana, en el expediente no aparece ninguna de sus patologías. ¿Dónde están? Sabiendo que él tiene un cuadro clínico severo. Aparte de eso, él fue un niño de cáncer
de cáncer infantil. Es sobreviviente de cáncer, sí. Sí, Ujú. él es sobreviviente del cáncer. Tuvo un Hodgkin predominio linfocítico. Ujú. Ajá. Sobrevivió a eso y su gran sueño siempre fue ser un militar. Lo logró a pesar de las adversidades de la vida. Y llegó hasta donde lo dejaron. Mi hijo ahora presenta tumoración. A raíz del accidente se desmaya, convulsiona, tiene espacios de que no sabe. Señora Luris, de su mente perdida. sí, señora Luris de Mogollón, ¿y cómo es posible, aquí es cuando uno se pregunta estas cosas, que el director de Ramo Verde, que entiendo es el coronel Ramón Mendoza, haya, teniendo en consideración todo esto, pues hay fotografías además de su hijo, cuando sufrió la caída y la fractura craneal, cuando fue golpeado, prácticamente amoretado, su hijo con todas estas patologías detectadas, se ha puesto en una celda de castigo? ¿A quién se le ocurre poner a una persona en esta situación? ¿Por qué llevarlo a una celda de castigo, al tigrito de Ramo Verde? Es más, desde el principio ha habido un ensañamiento con mi hijo, porque sin tener total conocimiento de lo que estaba sucediendo, mi hijo fue presentado en los tribunales con una bata y perdido del mundo. Mi hijo no sabía ni siquiera que estaba. Yo para que no se impactara, le decía, no hijo, estabas en una comisión y sufriste un accidente. Y preguntaban, ¿y mis subordinados dónde están? Para que usted vea. Caray. En la noche eso era desesperante. Ni siquiera cuando estuvo en el hospital militar se le dio una medida, se llevó al sitio adecuado, que era neurocirugía, sino que lo llevaron a un sitio, a una habitación cualquiera. Ahora presenta tumoraciones en el cuerpo. Luris, se les ha informado. ¿Y el proceso judicial de su hijo en qué etapa está? ¿En el juicio cómo va? O sea, ¿en qué etapa judicial está el caso de su hijo? Usted... ajá, sí. Está totalmente detenido. Mi hijo tiene 4 años y nunca se le ha hecho un juicio. Caramba. Imagínese usted. Pero realmente para mí eso no es lo importante. Importante es su salud, que yo veo cuándo me lo van a entregar. Claro. Se solicitó una medida humanitaria a nivel nacional e internacional, la cual no se ha logrado. El director de Ramo Verde, nos repetirá usted el nombre, ¿se ha comunicado con usted? ¿Le ha dado alguna explicación? Jamás se han comunicado conmigo, ni siquiera me han dicho trate de ponerle la actitud a su hijo, porque mi hijo está enfermo, mi hijo mentalmente no está bien. El triste es llamarse jefe para no serlo. El líder es el señor que es el director, ¿verdad? Él debe saber las condiciones, porque claro, si es un líder, tiene que leer el expediente de mi hijo y darse cuenta en las condiciones que está mi hijo, lo cual, por su actitud, me indica que no lo ha hecho. Yo responsabilizo al Estado como tal y al director de Senapromil de la vida de mi hijo. Señora, ¿cómo se llama el director de Senapromil? ¿Cómo se llama ese oficial? Entiendo que es el coronel Ramón Mendoza, ¿no? Ramón Eduardo Mendoza. Exacto, el coronel Ramón Eduardo Mendoza. Del ejército. Él, bueno, será que no es padre, no lo sé, porque sabiendo en las condiciones que está mi hijo no merece estar así, y tampoco mucho menos que por una diferencia de palabras haya él decidido arbitrariamente someterlo al tigrito. Aparte de eso, mi hijo se está deteriorando, porque es de lógica, no come, su condición física no se lo permite. ¿Qué está haciendo él para poder conciliar esa situación? Es la pregunta que nos hacemos todos. Señora Luris de Mogollón, esta tribuna queda abierta para cualquier denuncia que se tenga sobre el caso del primer teniente del ejército Luis Mogollón. Nosotros estamos muy pendientes de ese caso, señora Luris, porque a su hijo lo quiere mucha gente y mucha gente nos pide
cada vez que haya alguna situación extraordinaria, que hablemos de su caso. Y cuantas veces sea necesario nosotros llamarla para que usted haga el llamado que tenga que hacer, nosotros la estaremos llamando, ¿yo? Yo pido, por favor, medida humanitaria para mi hijo. Ya mi hijo no aguanta más. Por favor, escúchenme como madre. Entréguenme a mi hijo, que yo lo pueda disfrutar, aunque sea un poco. Mi hijo está lleno de tumores. Hay que hacerle una serie de exámenes. El Estado como tal no me lo hace. Es más, quieren operarlo. Él no está en condiciones de operación. Claro. Hay que tratarlo primero, todas sus cuestiones, para poder decir si se puede operar. Claro. Yo lo que pido, por favor, es medida humanitaria para mi hijo. Medida humanitaria para el tema. Así es. Lo exige toda Venezuela, señora Luris, y le enviamos un gran abrazo desde acá de Radio Caracas Radio. Nosotros vamos rapidito a un corte comercial y comentarios adicionales sobre esto a la vuelta de la pausa comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte.